le gustó a ella ni me gustó. Y a veces hay hombres, hay mujeres que quieren mandar en la casa, ¿va? ¿Cuántas mujeres sujetas hay aquí? Levanten la mano todas las mujeres sujetas. Sujetas, que están sujetas, levanten la mano. Que siempre están con sujeta, digo ahí. Y hay mujeres que quieren tomar el control siempre en la casa. Y hay algunos que son unos machos mexicanos, pero machos, ¿no? Ni tan ni muy o ni muy ni tan. Yo platico con mi esposa y tomo acuerdos con ella, pero a veces ella se le puede olvidar quién es la autoridad. Cuando tú te sometes a autoridad, tú vas a tener autoridad. Cuando tú no honras la autoridad, pierdes autoridad, vendes la autoridad. Y recuerdo que yo levanté la voz así, no, pero es que, y yo hablo así. Y cuando yo levanté la voz, a mi esposa se la levanté, oí la puerta hizo ¡pras! Cuando se cerró la puerta, ¡pum!, me cayó el 20. El Espíritu Santo se había sentido lastimado porque yo le levanté la voz a mi esposa. Cuando yo entendí eso, cuando yo vi eso, me acerqué a mi esposa y la abracé y le pedí perdón. Perdóname si te levanté la voz. Y ella empezó a llorar. Las mujeres son bien frágiles. Por eso dice la Biblia que debemos de tratarlas como a vaso frágil, con mucho cariño, con mucha ternura. Se nos olvida a los hombres a veces tener esas actitudes con ellas. A veces ellas necesitan que Dios llama las cosas que no. Y les gusta eso, es lo que les gusta a las señoras. Entonces, cuando yo ya empiezo a abrazarla a ella y ella empieza a llorar, yo la dejo a ella contenta y me voy detrás de la puerta. Y cuando yo bajo las escaleras, en cuanto bajo las escaleras, el Espíritu Santo estaba en la sala. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Esperándome. Cuando yo piso la sala, paz sobre mí. Al piso, llore. No dejé de llorar. A veces nosotros creemos que ya hemos cambiado lo suficiente, pero la verdad es que el Espíritu Santo quiere hacer cambios profundos en nosotros. Hace un tiempo estuve en un congreso de las Asambleas de Dios en el estado de Arizona, de puros varones, de puros cueros viejos, porque estaban bien viejos, pero no viejos de edad. Espiritualmente eran unos cueros tiesos así. Y por lo regular siempre nosotros los predicadores, más los que somos evangelistas, que andamos de aquí para allá y de allá para acá, siempre tratamos de sacar nuestro mejor cartucho, nuestro mejor mensaje, el mensaje que al mismo diablo lo hace llorar, según nosotros, ¿no? O que casi hace que el diablo se arrepienta. Y yo recuerdo que el primer día me bajo del avión, me llevan a las montañas y estaba lloviendo, estaba nevando, cayendo nieve, fuerte. Y como nadie me conocía, nomás me conocían como unos 2 o 3. Nomás esos 2 o 3 me saludaron. No me ofrecieron ni tecito, ni cafecito, ni nada calientito. Yo vengo del calor, soy más o menos del clima de usted, un poquito menos. Hay unos que son de Mexicali. Esos cuando se vayan al infierno van a llevar cobija. Bueno, no, los que no conozcan al Señor. Y recuerdo que cuando ya estoy allí, yo llevaba una chamarrita así delgadita, imagínense nieve, yo con una chamarrita estilo donde se soporta el frío aquí, ¿no? Prediqué, yo traté de predicar mi mejor mensaje. Hay cuenta que estaba agarrando una pelota y la estaba tirando a la pared. Todo lo que hablaba se me regresaba. ¿Nunca le ha tocado a usted que le está predicando a alguien y hay cuenta que está tirando una pelota en una pared y pum, viene para atrás y pum, y usted está ahí, queriendo? No pasa nada. Algo duro ahí. Y esa noche me fui
terminó la reunión, no pasó lo que estamos acostumbrados a ver, el mover del Espíritu Santo, y me fui bien agüitado. Llegué a la habitación, abrí la Biblia, empecé a leer, y el Espíritu Santo viene y me dice: ¿tú no tienes la culpa de esto? Son ellos, el corazón de ellos, la actitud de ellos. Y me quedé más tranquilo. Pero aún así yo empecé a decirle al Espíritu Santo: necesito que me mates ya, que acabes conmigo de una vez por todas, porque a veces hay cosas de nosotros que aborrecemos, hay actitudes de nosotros como seres humanos. Cada quien sabe qué aborreces de ti mismo, y más cuando tú eres sacado de una vida de donde vengo yo. Yo fui traficante de droga desde los 13 años a los 28. Duré 15 años ahí metido en esa vida, fajado, con gente, todo lo que tiene que ver con esa vida: dinero, carros del año, mujeres del año. Oh, perdón, de esas no hay. Pero cuando vengo a Cristo, todo eso se tiene que acabar. Y a veces nos queda el querer dominar las cosas porque aquí nomás mis chicharrones truenan. Pero cuando vienes a Cristo, Dios te dice: hey, mijo, aquí ni tus chicharrones truenan, ni tú mandas, aquí te vas a ceñir a alguien. Y son cosas con las que nosotros tenemos que estar todos los días trabajando, por tratar de ser humildes. Porque no digo que soy humilde, quiero ser humilde cada día, lucho con ser humilde. Y estando yo le decía: Señor, mátame una vez por todas, acaba conmigo. Y recuerdo que me tiré a la alfombra, y mientras le estoy diciendo al Espíritu Santo que me mate, siento una mano aquí en la cabeza que me restrega la cara en la alfombra. Y yo hacía así para ver quién era el que me estaba empujando la cabeza al piso, y no había nadie. Era el Espíritu Santo que me tenía ahí. Y yo le estaba diciendo: mátame, acaba conmigo, ya no quiero ser más así, ya no quiero ser más el otro, ya no quiero ser más del otro. Cuando de repente empecé a sentir asco en el estómago, unas ganas de vomitar. A mí nunca me había pasado eso. Y cuando de repente siento como que me dan libertad para levantarme, me levanto, me voy al lavabo y ¡ruacas! El Espíritu Santo había quitado algo que tenía que ser movido de ahí. Entonces, congresos como estos me han cambiado a mí la vida, pero también en mi deseo. Dios no va a hacer nada que tú no quieras que Él haga contigo. Dios siempre va a respetarte. Donde tú le permitas entrar a Él, Él va a entrar. Donde tú no le permitas entrar a Él, Él te va a dejar. Y yo anoche, agüitado, bien agüitado, y dije: Señor, perdóname. No era un pecado, pero era un sentir de que ayer era el momento para que tronara la bomba acá. Pero bueno, Dios siempre nos da una oportunidad. Qué bueno que nos dio una oportunidad esta mañana. Conviértete en una esponja en esta mañana. Absorbe todo lo que la presencia de Dios va a entregarte. Algo tiene que barrenarse, algo tiene que quebrarse, algo tiene que romperse, algo tiene que abrirse. El cielo necesita ser abierto para que descienda el poder del Espíritu Santo en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vaya conmigo al libro al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7.
¿Está listo? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que miran los hombres o el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos, o son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envía pues por él. Y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vaya conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 2. Verso 1 al 15. ¿Listos? Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y salió a Eliseo en los hijos de los profetas que estaban en Betel. Le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y acercándose a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a una y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartaron a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino, y viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otro lado. Y pasó Eliseo, y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado del Jordán, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mire, encontré un pasaje en la Biblia
que despertó mucho interés en mí por lo que Dios busca en este tiempo. Aún hoy en este tiempo, Dios está buscando algo aquí en la tierra. Dios está buscando a alguien aquí en la tierra. Dice la Escritura: he hallado a uno que hará todo lo que a mí me gusta. He hallado a uno que hará todo lo que a mí me gusta. Cuando leo este pasaje, entiendo que el Espíritu Santo, aún en este tiempo, está buscando a alguien, sin importarle sexo, sin importarle edad. Y luego fíjese lo que dice Dios mismo. Dice: encontré a David mi siervo y lo ungí con mi Santo Espíritu. Es decir, Dios en este tiempo está buscando a alguien para ungirlo, para poner la unción del Espíritu Santo sobre de él. Y luego dice, cuando dice, después que dice, he hallado a uno que hará todo lo que a mí me gusta, y luego dice, encontré a David mi siervo y lo ungí con mi Santo Espíritu, dice, el cual andará ungido delante de mí todos los días de su vida. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo está buscando una mujer, está buscando un hombre, un joven, un adulto, un hombre ya de años, para algo, para ungirlo, para depositar una unción sobre su vida. Ahora, en este tiempo que nos tocó vivir, el tiempo que estamos viviendo ahora nosotros, se requiere de la unción del Espíritu Santo. Nosotros como ministros del Evangelio, como pastores, como predicadores, como evangelistas, necesitamos una impartición, un aceite fresco, un aceite nuevo, un aceite fresco sobre nuestras cabezas, para que la unción que ahora cae sobre nosotros nos haga encontrar resultados en lo que estamos haciendo, en lo que nos estamos desempeñando sobre la faz de la tierra. La unción es para encontrar resultados. La Biblia dice que la unción pudre los yugos. Ahora, hay mucha gente que dice que no existe la doble porción del Espíritu Santo o la doble porción de la unción del Espíritu Santo. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde o en esta mañana. La unción del Espíritu Santo o la doble porción de la unción del Espíritu Santo es una realidad. Sí existe. Sí existe la doble porción del Espíritu. Ahora, ¿qué es la doble porción o para qué es la doble porción? Escuche bien. Cuando Elías está metido en una cueva, después de haber derrotado a los profetas de Baal, una mujer lo amenaza y la mujer le dice: así me hagan los dioses si el día de mañana tú no estás igual que uno de esos profetas a los que tú mataste. Entonces, cuando él siente la amenaza de la mujer, lo que él hace, va y se mete a una cueva, y está ahí en una cueva, lleno de temor, lleno de incertidumbre, lleno de desánimo, lleno de desaliento y con deseos de quitarse la vida. Entonces Dios viene hasta la cueva donde está Elías escondido y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice: he sentido un vivo deseo por la muerte, porque han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado profeta tuyo. Muchas veces nosotros, a través de las cosas que nos han pasado, tratamos de chantajear a Dios, y a Dios no lo podemos chantajear. Él quiere decirle a Dios que solamente le ha quedado para que Dios tenga compasión de él. Entonces Dios le dice: ¿sabes una cosa? Hay 7,000 hombres los cuales no han doblado sus rodillas delante de Baal, pero a mí me ha placido venir hasta aquí porque me interesas tú, porque me interesa tu condición, porque me interesas tú, por eso he venido hasta aquí. Ahora le dijo: levántate y come, descansa y vuelve a comer, porque tengo una gran tarea para ti. Ahora, Elías no pudo con el espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel no lo pudo combatir o no lo pudo exterminar ni acabar con él Elías, sino quien pudo acabar
con el espíritu jezabélico, un espíritu de control, un espíritu dominante, un espíritu aterrador, un espíritu que infundía temor, fue Eliseo. Porque antes de que Eliseo fuese ungido como profeta en lugar de Elías, cuando Eliseo fue ungido como profeta en lugar de Elías, Dios le habló al profeta Elías para que ungiese a David, para que ungiese a Eliseo. Y después de haberlo ungido, Eliseo se levantase y derrotara al espíritu jezabélico. Ahora, en este tiempo nosotros requerimos, el reino de Dios requiere de una generación que porte la doble porción del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Es decir, hombres que en otro tiempo pagaron un precio y les costó noches de desvelo, días sin dormir, el precio alto por recibir algo de Dios. Hoy gente, en días, lo que otros hombres tardaron años en recibirlo, lo están recibiendo en días, en un segundo, en un momento, en una impartición, en una transferencia de la unción del Espíritu Santo. Ahora, la unción del Espíritu Santo, o la doble porción de la unción del Espíritu Santo, es una realidad. Porque nosotros vemos, cuando tú ves a Elías, te das cuenta que Elías ejecutó 7 milagros que están bien marcados y bien definidos en la Biblia. Pero Eliseo, quien recibió la impartición o la transferencia o la doble porción de la unción del Espíritu Santo, hizo 13 milagros en vida. Y el número 14 lo hizo muerto para que se cumpliese la Escritura. Entonces, sí existe la doble porción del Espíritu. Sí es una realidad que la doble porción de la unción del Espíritu Santo puede venir sobre nosotros. Ahora, este es un tiempo donde hay hombres que alcanzaron, hicieron grandes cosas, están orando por una generación que viene detrás de nosotros, que viene con más fuerza, que viene con más poder y que alcanzarán y lograrán cosas que nosotros no hemos alcanzado, o cosas que otros hombres no alcanzaron. Pero la doble porción del Espíritu Santo es una realidad. Ahora, yo he experimentado algo. La primera vez que yo veo en la Biblia acerca de la unción del Espíritu Santo es acerca cuando Dios decide ungir a Saúl por rey. La unción no solamente es para decir yo soy una mujer ungida, yo soy un hombre ungido, soy un hombre ungido por Dios en los últimos tiempos, usado por Dios en milagros, señales, prodigios, portentos. No es ese tipo de actitud cuando un hombre recibe la unción del Espíritu Santo, sino que cuando Dios decide ungir a Saúl por rey, yo me doy cuenta de algo, que siempre detrás de un hombre ungido o detrás de un hombre que va a ser ungido, ahí Dios involucra a otro hombre. Involucró a Samuel, el profeta, cuando le dijo vete y úngemelo. Y dice que en uno de los pasajes en la Biblia, en el libro de Samuel, Samuel va por príncipe sobre su pueblo Israel. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los cuales tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás a una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. La unción de Dios no solamente es para que nosotros digamos hoy yo soy el hombre ungido,
sino que la unción de Dios te muda. Muda tu entendimiento, muda tu carácter, te lo muda, te lo moldea, te lo cambia en el carácter que Dios, el carácter de Cristo dentro de nosotros. No solamente eso, sino que muda nuestras actitudes humanas, terrenales, carnales, nuestras pasiones desordenadas, y somete todo lo que hay dentro de nosotros a lo que es Dios. Ahora, dice que cuando Él fue ungido, la unción es la presencia del Espíritu de Dios viviendo en la vida de un hombre, la presencia de Dios viviendo en una mujer, porque dice, el Espíritu de Jehová vino sobre de él. Es decir, la unción no es una sustancia, es la presencia de Dios en nosotros. La unción del Espíritu Santo es la presencia de Dios reinando en nosotros. Ahora, encuentro algo distinto, que existen tres tipos de unciones: la unción de ayer, la unción de hoy y la unción de mañana. Saúl representa la unción de ayer. David representa la unción de mañana. Y nosotros los que estamos aquí somos la unción del hoy. Y le voy a decir por qué. Cuando Saúl es ungido por rey, realmente la unción en aquel entonces, el Espíritu de Dios solamente reposaba sobre ciertos hombres para realizar ciertas operaciones o ciertos trabajos. Pero ahora, en este tiempo, la unción del Espíritu Santo o el Espíritu Santo no solamente se derrama sobre algunos hombres, sino se derrama sobre toda carne. La Biblia dice: y en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, cuando Dios desecha a Saúl, Saúl continuó con la corona. Tenía la corona, pero ante los ojos de Dios, Saúl ya no era rey, había sido desechado. Y entonces Dios habla a los oídos de Samuel y le dice, capítulo 16, verso 1: dijo Dios a Saúl, ¿hasta cuándo llorarás? Dijo Dios a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar tú a Saúl? Él para mí ya no es rey. Mejor vete a Guatabampo, llena tu cuerno de aceite, porque ahí en Guatabampo me he proveído yo de mujeres y de hombres sobre quienes quiero poner la unción del Espíritu Santo. Ahora, la unción de ayer tiene también que ver con hombres que en un tiempo tuvieron fama. Dios estuvo con ellos, Dios los usó, Dios hizo cosas impresionantes a través de su vida, pero la unción del Espíritu Santo se apartó de ellos. Hay muchos hombres que la unción del Espíritu Santo ya no está en ellos, solamente tienen una fama y se quedaron con la fama, pero sin la unción. Y cuando yo veo que la presencia de Dios se aparta de Saúl y que Dios lo desecha, sí es cierto, tenía la corona, tenía toda la apariencia, pero ya no era rey. Y a veces hay gente que se quedó solamente con la fama, como por decir, con la corona, pero la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios ya no está en ellos. Ahora, qué peligroso es ministrar fuera de la unción o fuera de la presencia de Dios. Le voy a decir por qué. Cuando Saúl pierde la presencia de Dios, cuando Dios lo desecha, Saúl se convierte en un psicópata, se convierte en un loco, se convierte en un asesino. Perseguía a David para matarlo. Ahora, no es lo mismo el poder de Dios o la unción del Espíritu Santo que los dones del Espíritu Santo. Hay muchos hombres que hoy en la actualidad ministran en los dones del Espíritu Santo, pero no en la unción del Espíritu Santo, no en la presencia del Espíritu Santo. En Miami se levantó un hombre
con una unción impresionante, que aún a los servicios de él llevaban muertos y los muertos resucitaban. Ahí en sus reuniones. Pero en medio de todo esto, qué tremendo es tener el poder del Espíritu Santo y no tener la presencia del Espíritu Santo. Porque se puede tener el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, y no tener la presencia de Dios. Y cuando tú tienes el poder de Dios y no está la presencia de Dios acompañado, el poder puede destruirte a ti mismo. A este hombre tenía un poder impresionante de Dios. Llevaban gente muerta a sus reuniones y los muertos resucitaban. Pero de repente él empezó a descuidar la presencia del Espíritu Santo en él y empezó a enloquecer y empezó a decir que el Espíritu Santo le había dicho que se tatuara los brazos, y empezó a escribirse los libros de la Biblia tatuados en sus manos. Y el Espíritu Santo realmente no le había indicado hacer eso, sino que juntamente cuando él empieza a cometer una serie de errores, aunque había sido un hombre ungido, había sido un hombre dotado por el poder del Espíritu Santo, ahora vemos un hombre cometiendo cosas que no son agradables de los ojos de Dios, y este hombre cae en una falta, y su padre lo pone en evidencia en la congregación. Cayó en una falta de inmoralidad, y el poder ciertamente era genuino, era el poder de Dios, traía la corona, pero se había apartado de la presencia de Dios de él. Ahora, cuando Dios mira esta serie de detalles, acuérdense que lo que dice la Escritura, que Dios no mira lo que está delante de sus ojos, es decir, no es la apariencia, es el corazón de nosotros. Ahora, cuando Dios lo decide desecharlo, le dice al profeta: ve a la casa de Isaí, porque yo me he provisto a uno de sus hijos para que reine. Entonces, cuando llega Samuel a la casa de Isaí, miró a uno de los hijos de Isaí que era guapo, alto, y dijo: este es rey, este es el rey. Y cuando él ya quiere ir a ungirlo, Dios le habla y le dice: ey, 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 detente. Empieza un conflicto. Este no es, no te equivoques, ya se equivocaron una vez, no vuelvan a equivocarse. Yo tengo uno que tiene un corazón conforme al mío. Y dice que cuando mandó llamar a todos sus hijos, existen 3 tiempos de la unción: antes de la unción, durante la unción y después de la unción. Y le voy a decir que es antes de la unción. Mucha gente quiere la unción del Espíritu Santo, porque realmente la unción del Espíritu Santo es bonito, se siente, si te sientes muy bien, la unción del Espíritu Santo la disfrutas, se saborea. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre ti, aún tu carne se deleita. Esta carne, cuando la unción está brotando y está cayendo sobre ti, sientes algo bien, bien sabroso, algo bien bonito, algo impresionante. Pero cuando en el primer tiempo de la unción, que es antes de la unción, vemos a un David que no estaba pasivo, sino que estaba haciendo algo. Mucha gente quiere la unción del Espíritu Santo, pero hay gente muy pasiva dentro de la iglesia. Dios no va a derramar la unción sobre una mujer pasiva o sobre un hombre pasivo. La unción de Dios viene sobre gente que está haciendo algo, que está invirtiendo su tiempo en el reino de Dios. Yo recuerdo cuando recién me convertí, yo empezaba a predicar en las esquinas, en los camiones, en los centros de rehabilitación. Me subía a los camiones y les hablaba a la gente de la palabra de Dios. Vendía especies para un centro de rehabilitación donde yo había estado, pero estaba haciendo algo, estaba invirtiendo tiempo. Dios no unge a nadie que no está haciendo nada, sino que Dios unge a gente, a hombres que están invirtiendo su tiempo. David estaba invirtiendo su tiempo antes de la unción, estaba obedeciendo a su padre, estaba sujeto a una autoridad. Hay gente que no le gusta sujetarse, hay gente que no le gusta someterse, hay gente que no le gusta tener una autoridad por encima de ellos. Yo recuerdo que en medio de todo lo que nosotros vivimos antes de estar aquí parados, cuando yo subía a los camiones y predicaba en los camiones y en los centros de rehabilitación, me acuerdo que yo vendía machaca, no era de burro, ese sí era de res. Es que una vez me comí unos tacos por aquí cerca, unos burritos de harina,
Y cuando me los terminé empecé. Y yo vendía machaca y iba por las calles y tocaba las puertas. Y recuerdo que cuando llegaba preguntaba si no había algún enfermo en la casa, porque ya lo tenía, eso ya lo traía dentro de mí. Yo sentía la carga por los enfermos. Y había gente que me decía que sí había enfermos. Y dice, pásele para acá. Le digo, es que yo conozco un Dios que puede sanar a su mamá, puede sanar a su hijo. Y entrábamos y orábamos. Y a la siguiente semana, cuando volvíamos, porque era como una ruta de vender machaca y chilorio, entregar en casas, llegaba y estaba la carpita de la San Martín, de la funeraria, y se morían. Los primeros por los que oré se murieron, pero ya ahora no se preocupe, ya sanan. Dice un dicho que echando a perder se aprende, ¿no? Los primeros por los que oré se murieron, pero no me desanimaba, sino que yo seguía orando. Y decía, Dios tiene que darme una buena mano. Dios tiene que darme una buena mano. Y los primeros por los que oramos, ciertamente no sé si se tenían que morir o se murieron porque oré por ellos. El caso es que cuando pasaba esta la funeraria de San Martín y yo me quedaba, híjole, ya ni quería llegar ni ofrecer nada, mejor le sacaba la vuelta. Pero estábamos haciendo algo, estábamos invirtiendo nuestro tiempo. Y recuerdo que había un congreso en Acapulco. Y yo quería ir, pero no tenía dinero para ir. Y recuerdo que yo iba, mi esposa, había perdido yo a mi esposa, a mi hijo, todo lo había perdido. Y yo iba y oraba, oraba y lloraba, las dos cosas, por mi esposa y por ir al congreso. Y un día orando y llorando, se acercó el hombre que estaba organizando el camión para ir a Acapulco y empezó a orar por mí. Y me dice, yo sé que tú lloras porque quieres ir a Acapulco. Dice, ya no llores más, porque tú tienes un lugar en ese camión. Total de que nos dio un lugar en el camión. Nos fuimos hasta Acapulco, sin dinero, sin nada. Y recuerdo que yo iba bien ilusionado. Y usted sabe que hay gente muy cuadrada. ¿Usted no ha conocido gente muy cuadrada? Gente cuadrada que es así, muy seria, que creen que Dios solamente, creen que santidad es seriedad y santidad no es seriedad. Yo conozco gente muy seria y muy perversa, y conozco gente muy alocada y muy consagrada, muy santa. Y recuerdo que nosotros íbamos ahí por el Ángel de la Independencia, y yo venía jugando con unos amigos y le dije, ¿no sabías que compusieron, grabaron una película de Cristo aquí en Tepito? Dice, ¿a poco? Sí. Le dice, ahí en el pedacito donde está Jesús en la cruz. Dice, ¿de veras eres el Hijo de Dios? Pues sálvanos. Y de paso, sálvanos también a nosotros. No sé si has escuchado esa parte. Y cuando yo voy pasando por ahí, voltean los que vienen adelante y dicen, yo no sé por qué vienes tú aquí, muchacho burlón, no vas a recibir nada. Y cuando llegamos allá a Acapulco, estaba ministrando el doctor Morris Cerulo. Y recuerdo que había hecho un llamado a la gente. Yo no conocía a Morris Cerulo, no conocía a nadie. Yo nomás conocía a Bartimeo. Me gustaba mucho esa parte de Bartimeo, cuando decía Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando yo pasé al altar, me quedaba lejos la plataforma. Y la gente gritaba, Morris, Morris. Y yo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este hombre empezó a subir a gente a la plataforma para ministrarlo, para orar por ellos. Y yo, cuando él se estaba subiendo y yo seguía orando, cuando de repente él empezó a caminar por toda la plataforma y se movía de una orilla a la otra y de una orilla a la otra, y de repente hacía así y se levantaba y continuaba y volteaba para el otro lado y hacía así, continuaba, y de repente se paró y miró justamente donde yo estaba y mandó a sus colaboradores, fueron y me sacaron en